Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero agradecer a los medios de comunicación que amablemente nos acompañan esta tarde en el Senado de la República. Quiero de manera muy particular dar la bienvenida a una legisladora y a un legislador que han demostrado a lo largo de sus funciones y su trayectoria, particularmente cuando ejercieron su responsabilidad en la Cámara de Diputados, de luchar cotidianamente a favor de los derechos de las niñas, de los niños y ser defensores cotidianamente de su interés superior. El día de hoy tengo el honor de recibir en este Senado a Verónica Juárez Piña, a quien públicamente reconozco por tu trayectoria, por tu valentía, por tu lucha incansable, Vero, y te reitero mi aprecio y el orgullo por tu liderazgo y lo que has hecho a favor de la niñez en nuestro país. De la misma manera, con gran afecto y respeto, doy la bienvenida a Sergio Mayer. Querido Sergio, bienvenido a este Senado de la República. Quiero expresar públicamente mi reconocimiento por tu determinación, valentía y coraje para defender particularmente a las víctimas del crimen de violencia sexual. Un crimen que aquí en el Senado hemos denunciado y un crimen por el que hemos presentado iniciativas y hemos logrado cambios fundamentales en el marco de la legalidad. Un crimen que no espera respuesta, un crimen que en este momento destruye la vida al menos de 5 millones de niñas y de niños en nuestro país. Un crimen que en esta pandemia ha crecido y ha seguido destruyendo estas vidas con todo el abuso y el ejercicio de aquellos responsables de cuidar y salvaguardar sus derechos y su interés superior. El día de hoy, como senadora de la República y presidenta de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia, quiero reiterar públicamente y expresar sin cortapisa alguno mi apoyo irrestricto a Sergio Mayer. Mi apoyo irrestricto porque en su legislatura y en su papel como diputado en su momento tuvo esta responsabilidad y esta determinación de acompañar a las víctimas en un país en donde de 10 denuncias solamente se resuelve una, en donde la impunidad frente a este crimen es prácticamente o casi del 100%, en donde los victimarios agreden al menos 60 veces en su vida y en donde al menos 7 de cada 10 crímenes se llevan a cabo no en hogares, sino en infiernos por los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos y los más cercanos. Sergio Mayer denunció, Sergio Mayer exigió justicia, Sergio Mayer ayudó y está del lado de quien se debe de estar, que es de las víctimas. Y ahora Sergio Mayer ha sido denunciado por tráfico de influencias, lo cual es el mundo al revés. Es el mundo al revés porque el tráfico de influencias es el abuso de una posición en beneficio personal al margen de la legalidad. Nada de esto hizo Sergio Mayer. Si algo hizo en todo caso fue cumplir con su deber y apoyar y acompañar a las víctimas, que estoy segura lo seguirá haciendo. Agradezco también el acompañamiento de nuestra querida senadora Lupita Murguía, de Mina Hernández, de nuestra senadora Guadalupe Saldaña, de Nadia Navarro y por supuesto de la secretaria de nuestra comisión, senadora Guadalupe Covarrubias. Senadora, muchas gracias. Le decía a nuestro amigo Sergio Mayer que cuenta como comisión desde el Senado con nuestro absoluto respaldo y reconocimiento. Cedo el uso de la voz a Sergio Mayer, quien de manera mucho más clara y explícita nos va a comentar la situación que en este momento se está enfrentando. Bienvenido y nuevamente con todo nuestro respaldo y acompañamiento. Gracias.
Muchísimas gracias, bienvenidos a todos los medios de comunicación. Aquí en el Senado agradezco y valoro muchísimo, de verdad, su asistencia y participación. Por supuesto, agradezco a una gran amiga, compañera, la senadora Josefina Vázquez Mota, quien es presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes del Senado de la República. Le agradezco la invitación a este recinto y permitirme hablar sobre el tema de suma importancia, como es la violencia contra las niñas, niñas y adolescentes, y que es una urgente necesidad de impulsar una cultura de denuncia contra estos delitos que afectan a toda la sociedad de nuestro país. Valoro y me siento muy emocionado y agradezco de verdad el hecho de tener el apoyo y el respaldo de la presidenta de esta comisión, que es la senadora Josefina Vázquez Mota, y de todas las senadoras que el día de hoy están aquí apoyando también. Ya las mencionaron, la senadora Murguía, la senadora Hernández, la senadora Saldaña, la senadora Navarro y la senadora Covarrubias, todas ellas también integrantes de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes. Y apoyo también y agradezco a mi ex compañera de la 64ª legislatura, Verónica Juárez Piña, también una mujer comprometida. Quiero que sepan que con Vero y con la senadora Josefina Vázquez Mota llevo más de 12, 15 años trabajando de la mano con ellas, mujeres comprometidas por los derechos de los niños, por los derechos de las mujeres, por la equidad. He aprendido mucho de ellas y por eso agradezco y valoro muchísimo el espacio que me dan para poder precisamente presentar este tema. Y rápidamente les diré que en México la dura realidad nos dice pues que hay una violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, en donde 1,764 niños son violados al año. Y esas son las denuncias que solamente se dan a conocer. Y que por estas violaciones son por cada 100,000 habitantes. Esto quiere decir que hay más de 2 millones de menores que son violentados sexualmente cada año, según el INEGI. Además, la UNICEF calcula que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad y 5,000 de cada 100,000 sufren tocamientos, incluso por sus padres. Esta es la dura realidad, una realidad que no debemos ni podemos normalizar siendo indiferentes, siendo indolentes en este problema. Por eso hoy me quiero hacer un llamado enérgico. Urge impulsar la cultura de la denuncia de los casos de violencia infantil hacia los niños, niñas y adolescentes, porque esto está pasando desgraciadamente desde hace muchos años en los hogares de nuestro país, en las familias de los niños, de las niñas, de los adolescentes que sufren la mayoría de las veces en silencio en sus casas. Y hoy, con el confinamiento, pues se ha incrementado esta cifra. Estamos hablando de millones de personas que antes de llegar a la adultez han sufrido infiernos que cargan por dentro en sus vidas sin que nadie los ayude en esa pesada losa. En lo personal, llevo, como les dije, casi 13 años como vocero de los niños, niñas y adolescentes y he tenido la oportunidad de apoyar a numerosas víctimas en estos maltratos infantiles y adolescentes. Sin embargo, hoy uno de estos casos, al parecer a alguien se le ocurrió intentar deslegitimizar y criminalizar el apoyo a las víctimas que estamos dando. Al querer criminalizar a quienes apoyamos a las víctimas, como si eso sirviera para desvanecer el caso de violencia sexual infantil. Esto sin duda no tiene sustento ni va a proceder, no tengo la menor duda, pero resulta preocupante porque representa un intento de transitar por un sucio camino que están inaugurando presuntos victimarios para desvirtuar, criminalizar, anular e inhibir la participación de las y los ciudadanos que ayudamos a las personas, sobre todo a los y a las menores de edad que son víctimas de violencia. Es importante mandar el mensaje con claridad a quienes tocando mediante tácticas mediáticas y legaloides para que nos desistamos de apoyar y respaldar a quienes sufren de violencia sexual, y lo digo muy claro, no habrá impunidad para quienes violenten sexualmente a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y sí, me refiero al caso de Héctor N., que incluso desde prisión envía mensajes de intimidación y algunos de sus abogados utilizan recursos mediáticos para litigar, desviar la atención de su caso, en el que, por supuesto,
A mí no me corresponde juzgar ni aplicar las sanciones sobre las presuntas acusaciones que cometió en contra de una de sus propias hijas, a quien por supuesto, en su calidad de víctima, apoyo y apoyaré hasta donde ella lo necesite y me lo pida y me lo permita en el marco que me permita la ley. Como ciudadano, mi lucha es por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, porque para mí es una causa que traigo desde hace muchos años. Ayudar respetando las leyes para que se haga justicia. Para mí y para cualquier otra persona, incluso un victimario o una victimaria, existe el principio de presunción de inocencia. Pero en el caso de las víctimas de violencia, no podemos simplemente dejar en entredicho sus testimonios ni invalidar sus voces, porque de ser así, estamos siendo indiferentes y anulando ese profundo sufrimiento que lleva por dentro y que tiene implicaciones para toda la vida. Necesitamos escuchar a todas las víctimas y por supuesto que las y los jueces apliquen la justicia conforme a la ley. Frente a estos intentos de acallar, criminalizar a quienes apoyamos a las víctimas, invito a que más personas se sumen a esta labor de ayudar solidariamente a las víctimas de violencia infantil y adolescente, porque como sociedad tenemos la obligación de tomar todas las medidas necesarias para prevenir, detectar, atender oportunamente el abuso sexual infantil en todo contexto, incluido el familiar, conforme a las normas internacionales y nacionales de los derechos humanos. Las violencias contra las niñas y los adolescentes son una pandemia que tenemos que parar, erradicar la impunidad en todos los casos haciendo las denuncias. Invito a niñas y niños adolescentes que sean o hayan sido víctimas de violencia a que denuncien, levanten la voz y les ofrezco la mía y estoy seguro que también la voz de todas y cada una de las senadoras que el día de hoy nos acompañan, en apoyo en el marco de las leyes para que se haga justicia en este tipo de actos. Por supuesto, sé que hay esfuerzos de las autoridades e instituciones de los tres poderes de la nación para fortalecer el marco legal y proteger a las y los menores que denuncien violencia y por supuesto reconozco y agradezco todos sus esfuerzos, particularmente a la senadora Josefina Vázquez Mota por permitirme exponer ante ustedes este importante tema, porque ella y numerosas legisladoras y ciudadanos, México, las niñas y niños adolescentes tienen la garantía de que hay quienes trabajan para defender, apoyar, para que salgan de su sufrimiento y sobre todo se les haga justicia. En este sentido, agradezco y reconozco la importancia del trabajo que han realizado en la Fiscalía de la Ciudad de México a las y los jueces para actuar conforme a derecho y de manera decidida contra el abuso sexual y la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto, y esto lo digo de manera enfática, invito a los medios de comunicación a que incluyan en sus códigos de ética criterios informativos que apoyen a los niños y niñas que sufren de violencia y no revictimicen más a las víctimas, ni se presenten a criminalizar con linchamientos mediáticos a quienes defienden a las víctimas. En lugar de desacreditar, descalificar a las víctimas, impulsemos una cultura de denuncia, apoyemos y escuchemos y empoderemos, por supuesto, a las víctimas. Busquemos que siempre se haga justicia. Éticamente estoy obligado a escuchar, ayudar, apoyar y a defender a las víctimas. Y quiero aclarar que en este caso no existe ningún delito que se me imputa, no existe como tal. Y quiero recalcar que mi única responsabilidad es apoyar, escuchar, defender a las niñas, niños de nuestro país víctimas de violencia. Y si por eso tengo que confrontar la ley, lo haré con ética y con responsabilidad. Les agradezco mucho su presencia y gracias, senadoras. De verdad, valor, senadora, bienvenida. Gracias por estar aquí. No saben la importancia, para mí, lo digo como ciudadano, ahora como ciudadano, el poder estar aquí respaldado por mujeres valiosas, con gran responsabilidad y que quede claro que este no es un tema de ideologías, de colores, de partidos, porque aquí hay la representación de todos los partidos y que quede claro que todos vamos a seguir trabajando para defender y que se hagan valer los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. No más impunidad en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Hasta el momento tenemos dos preguntas. La primera pregunta es de Leticia Robles de Excelsior.
Buenas tardes, senadoras. Buenas tardes, exdiputado federal. Quisiera preguntar, el caso que está enfrentando usted con Héctor Parra, con el actor Héctor Parra y sus defensores, hace reflexionar hasta qué punto la labor de acompañar a una víctima desde la posición de servidores públicos, representantes populares, si tiene una frontera entre eso y el tráfico de influencias. Usted ha sido acusado de traficar con su influencia como diputado federal para orillar al encarcelamiento de un padre de familia acusado de problemas con su hija menor y que, según los abogados defensores de este actor, no se valoraron las pruebas que desestimaban ese caso y que usted utilizó su fuero y su influencia como diputado federal para que lo encarcelaran. Mi pregunta concreta es, ¿hay una frontera entre respaldar a las víctimas desde la posición de legislador y hacer uso de tráfico de influencias? Gracias. Me gustaría retomar lo que dijo la senadora, el significado de tráfico de influencias. Es cuando tienes algún beneficio, utilizas tu posición para tener algún beneficio ilícito. En este caso, no encuentro, número uno, dónde está el beneficio y además ilícito. Yo no tengo ningún beneficio y lo he aclarado y lo vuelvo a aclarar. Yo no conozco a Héctor N., yo no presenté las pruebas, yo no hice la denuncia, simplemente acompañé a la víctima, la apoyé moralmente, emocionalmente y con los abogados para que presentara en tiempo y forma la denuncia. Si eso lo consideran tráfico de influencias, entonces pues estamos equivocados. En el Código Penal hay otro concepto. Y lo digo honestamente, a mí me parece que lo que están haciendo es un circo mediático para desviar la atención, definitivamente, porque el delito como tal que me están imputando no existe como tal. Y quiero aclarar que como diputado federal o como padre de familia, como ciudadano, todos tenemos la obligación de apoyar a las víctimas de violencia infantil. Yo no sé si eso lo sabían, pero cualquier persona que sepa de un tema de violencia a menores de edad tiene la obligación de hacer la denuncia y acompañar a los menores. Entonces, no sé si alguna de las senadoras quiera... Muchas gracias. Yo creo que la pregunta que haces, Leti, es bien interesante. Yo como senadora recibo muchas solicitudes aquí en mi oficina y siempre me he preguntado si el hecho que yo le pida a un funcionario público que atienda tal situación pudiera ser catalogado como un tráfico de influencias. Yo trato de ser muy respetuosa, de decir a medida de sus posibilidades. Yo creo que el diputado en ese momento lo que hizo fue presentar un caso. Es decisión de la Fiscalía si hay los elementos suficientes para acreditar el delito. Y realmente a mí me parece que hay un exceso pensar que en ese caso específico haya habido tráfico de influencias, porque aquí todos los días nosotros hacemos ese tipo de solicitudes a todo tipo de funcionarios públicos. Gracias. Gracias. Haré un comentario en el mismo sentido. Primero, agradecer la presencia de las senadoras y de la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez. Déjenme decirles que en el 2013, cuando su servidora presidía la Comisión de la Niñez en la Cámara de Diputados, implementamos e impulsamos la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es desde ese entonces que hemos venido trabajando junto, en ese entonces embajador del Senado de los Derechos de la Niñez, de Sergio Mayer, donde ya él tenía una labor particular y muy loable, que era luchar por los derechos de las niñas y niños que no tenían identidad. Y recuerdo los cientos de casos que ayudó Sergio, siendo ciudadano, no teniendo un cargo público, para que pudieran tener sus actas de nacimiento. Lo recuerdo, así nos conocimos, Sergio. Derecho a la identidad. Para garantizar el derecho de la entidad de las niñas, niños y adolescentes. Pero cuando elaboramos esa ley, en el Congreso de la Unión, se estableció, ahí lo dice, ahí se menciona, que todas las autoridades, de todos los niveles, que todos los representantes públicos, pero no solamente quienes ostentamos un cargo, sino también cualquier ciudadana y ciudadano, tienen la obligación y la responsabilidad
de denunciar, de acompañar a niñas, niños y adolescentes cuando estén en un asunto que violente cualquiera de sus derechos. Y en este, que tiene que ver con la violencia sexual, me parece indispensable el que exista un acompañamiento. Y claro que puede existir o no el acompañamiento de la familia, pero que el que una persona que tenga una responsabilidad lo haga, es su responsabilidad, la está cumpliendo, y me parece entonces que aquí hay entonces un malentendido. La autoridad tendrá que resolver a partir de la denuncia y de las pruebas que tengan. Y nosotras y nosotros seguiremos respaldando a las víctimas y a todas aquellas niñas, niños y adolescentes que se les violente cualquier derecho. Es una responsabilidad también de la Procuraduría de los Derechos de la Niñez de acompañar este asunto, de acompañar a la víctima. Y me parece que lo que ahora estamos viendo es una revictimización de alguien que sí fue a denunciar y de que también hay una criminalización por parte de quien estuvo acompañando. Yo he de decir que no es el único asunto que conozco que Sergio ha hecho. Ahora este tiene un tinte mediático, pero Sergio ha apoyado a un sinnúmero de niñas, niños y adolescentes. Entonces, que quede claro, ahí está la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y ahí se establece la obligación que tenemos de estar del lado de las niñas, niños y adolescentes en la garantía de sus derechos. Gracias. Gracias. Les pregunta Carlos Guzmán de CMX. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Precisamente este tema que están tocando de niñas, niños y adolescentes, yo se lo planteé a la Secretaría de Gobernación cuando le tocó suplir al presidente López Obrador. El tema es legislar aparte de este tema para la desaparición de CIPINA. CIPINA ha servido para dos cosas, para nada y para nada, comprobado por la instancia local de derechos humanos, por Nacheli Ramírez. Yo le hice la propuesta al presidente para que llevara a Nacheli para el tema de Caminito de la Escuela, lo hizo el presidente López Obrador. Es preguntarles ahora, dejarse de dimes y diretes. La legislación se tiene que hacer, se tiene que modificar para evitar todo este tipo de casos. ¿Se comprometen o van a buscar recibir la propuesta que venga de Palacio Nacional para la modificación de temas como la desaparición de CIPINA? Esta pregunta también es muy relevante. Lo que tenemos que hacer, y me parece que es el mandato hoy más importante y urgente, es que se cumpla la ley. La ley que ya tenemos, la ley que ya fue aprobada en su momento de derechos de niñas, niños y adolescentes, y como cualquier ley es siempre perfectible y siempre estaremos en el ánimo de escuchar todas las voces. Es muy importante insistir en que solo al Poder Judicial compete las decisiones respectivas si se es culpable o inocente, pero es igualmente importante destacar que todas y todos quienes estamos hoy aquí seguiremos acompañando a las víctimas. He hablado de que son cerca de 5 millones de niñas y niños cada año a quienes se destruye su vida y muchas veces se destruye para siempre. Es en el círculo más cercano de ellas y de ellos donde viven los victimarios. Por eso es que en esta pandemia este crimen ha crecido, porque el peor lugar y el más peligroso para las niñas, niños y adolescentes es donde está el victimario. Es ese metro cuadrado del padre, del abuelo, del tío, del hermano, del vecino, del entrenador, de la entrenadora, de la iglesia donde va. Y aquí no debe haber impunidad, sea quien sea, y trátese de quien se trate. Eso lo determinará el Poder Judicial, pero es nuestra responsabilidad acompañar a cada una de las víctimas y ser las voces de quienes hoy no tienen voz, que son millones en el país y que suelen estar mucho más cerca de nosotros de lo que queremos reconocer. Necesitamos a los medios de comunicación, necesitamos de las voces de cada una y cada uno de ustedes, y lo primero, y con eso termino esta intervención, es que se cumpla la ley actual. Confío en la Fiscalía de la Ciudad de México y confío en la Fiscalía General en que cumplirán con apego a esta ley y al interés superior de los niños. Y termino diciendo
que las niñas, niños y adolescentes no tienen partido, tienen derechos y un interés superior que estamos obligados a defender. Efectivamente, Muchísimas gracias. senadora, pero su responsabilidad de ustedes es legislar y tal ¿Perdón? parece que no lo están haciendo. Su responsabilidad de ustedes es legislar y tal parece que no lo están haciendo. Están los datos de las comisiones de derechos humanos, de niñas y adolescentes. En esta pandemia, lo acaba de decir, ha crecido muchísimo. Esta cantidad que menciona son de los que se denuncian, pero usted sabe que hay cifra negra. 5 millones se estima más allá de las denuncias, porque lo que se denuncia es bastante menos. Quiero compartirle que en el pasado periodo se aprobó de manera histórica el que este crimen no prescriba jamás en nuestro país. Esto no había sucedido y estoy segura que encontraremos acompañamiento y unanimidad en la Cámara de Diputados, porque en este país a los 3 años prácticamente el victimario sale como inocente. Y quiero insistir nuevamente en que un agresor sexual agrede al menos 60 veces en su vida. Por eso hemos pedido también un registro de agresores sexuales. Cuando alguien solicita un empleo se le pide una carta de antecedentes penales, eso es correcto. Pero cuando alguien solicita un empleo en convivencia con niñas, niños y adolescentes, nunca se le pide una carta, un registro que compruebe que no ha sido un agresor o una agresora sexual. Y este tipo de iniciativas y legislaciones las hemos estado trabajando conjuntamente en diputados y senadores. Y estoy segura que vamos a avanzar y lo vamos a hacer a una rapidez mayor. Y como usted bien señala, es una tarea del Estado mexicano. Aquí tenemos la nuestra y estamos haciendo todo el esfuerzo por cumplirla. Sergio Mayer pudo haberse quedado en el ámbito de la legislación, sin embargo dio un paso al frente como lo ha dado hace muchos años. Yo lo felicito por esto y ese paso al frente debe marcar el precedente de que es la justicia quien debe determinar y nosotras y nosotros no tenemos duda ni titubeos. Seguiremos acompañando a las víctimas hasta que en este país se acabe esa impunidad frente al crimen de violencia sexual. Gracias, buenas tardes. Sería todo. Les agradecemos su presencia y el mensaje. Gracias, señores. Muchas gracias. Senadoras.